los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela. Muy buenas noches. Me encanta tenerlos el día de hoy. Tendremos un programa maravilloso, porque hoy tendremos el otro lado de la moneda de la información, el otro lado de la estadística, el otro lado donde realmente, no como dice Hans Rosling, uno de los grandes estadistas del mundo, que nos gusta vivir en la desigualdad, en la ignorancia, en el mundo a oscuras, en el mundo sin información. Hoy tengo el gran placer de tener a un hombre que no voy a leer su currículum porque me tardaría horas y ya no habría programa, pero sí podría decir que él no le pertenece al INEGI, sino el INEGI le pertenece a él. Un hombre que ha hecho 27 años de carrera interrumpidos en esta institución que nos apasiona, que nos va a dar el otro lado de lo que es realmente el INEGI, no esas personas que van tocando, que a veces nos interrumpen o son molestas. ¿Para qué sirve el INEGI? ¿Para qué realmente nos da esta información? Y mi amigo Ricardo Torres Carreto, que está al frente de esta institución, me hace el honor hoy de acompañarnos en la otra cara de la moneda para explicarnos por qué le ha dedicado su vida a una institución como el INEGI. Antes que otra cosa, muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo y poder platicar un poco qué es, Ricardo, cómo es la manera de interactuar con el INEGI, con la realidad y todo lo que hacemos desde hace 37 años y nos apasiona y no nos va a dejar de apasionar. El INEGI es una institución que es solamente con Brasil y México comparten una característica similar, es decir, en el Brasil está el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y en México está el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se crea desde 1983 y a partir del 2008 es un órgano constitucional autónomo, es decir, es un órgano de Estado. De manera que lo que hace el INEGI es compilar antecedentes muy remotos a nivel mundial, desde hace más de 15,000 años, en nuestro territorio desde el año 1115, que tenemos la referencia más remota de la aparición de un recuento demográfico de las tribus que llegaron al Valle de México, y en ese lugar, en Nepohualco, hicieron un conteo de población de las personas que arribaban en esos tiempos. Posteriormente, pues ya todos conocemos los códices, en donde se manifiesta el ambiente geográfico con el estadístico del Imperio Azteca, por ejemplo, en el Códice Matrícula de Tributos, que fue tan importante y detallado que decía, entre otras cosas, la ubicación geográfica de los tributantes al Imperio Azteca, pero también la cantidad, calidad y frecuencia con que debían entregar estos tributos. De manera que todo esto va conformando una historia muy rica, y yo cuando estudio en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, estudio Administración Pública y Ciencias Políticas, y en 1985 tengo la oportunidad de ser invitado a participar en el INEGI para poder hacer el primer censo económico que fue parte de la responsabilidad del INEGI, que fue el de 1986. Ahí me inserto en el INEGI y a partir de entonces desarrollo pues una serie de actividades que me permiten, 37 años después, seguir siendo apasionado por lo que hago todos los días. Pero dime una cosa, ¿qué significa para ti? Porque yo sé que muchos políticos se han acercado a ti, entre ellos algunos amigos míos, y te dicen: salte, Ricardo, del INEGI y vente a trabajar conmigo. Y Ricardo dice: no, yo me quedo en el INEGI. ¿Por qué? De hecho, en un principio, cuando desarrollo mis primeros momentos dentro del instituto, se manifiesta una formación universitaria de justicia social a través de los movimientos que entonces se daban en Puebla, hablemos de 1980-85, y arraigado el ambiente de justicia social, manifiesto, aún
ahora, 37 años después, que sigo pugnando por esa justicia social a través del uso inteligente y adecuado de la información para la toma de decisiones. Es mi aportación a ese manifiesto de querer procurar el bienestar en la sociedad. Y yo a las personas que me han invitado les he agradecido muy fervientemente. Sin embargo, les he comentado también que soy parte técnica. No soy parte de los rudos, hablando de lucha libre. Los rudos los considero personas muy respetables. Sin embargo, el aspecto técnico de todo lo que hacemos en el instituto nos permite ser muy severos en cuestiones metodológicas, conceptuales, porque a final de cuentas contactamos con la realidad, convertimos esa realidad en información para que todas las figuras interesadas tomen decisiones, ya sea el administrador público, que toma decisiones, convierte en políticas públicas incidiendo en el bienestar de la población, o los inversionistas. ¿Qué tan reales son los datos? Mira, uno de los aspectos fundamentales que tenemos en el instituto es que hacemos una compilación de diseño conceptual, metodológico y una severidad técnica extraordinaria para poder, por ejemplo, levantar los censos y levantar las encuestas o llevar a cabo las actividades de los registros administrativos. Pues para levantar un censo, que se ha desvirtuado un poco el manejo de la palabra, legalmente el instituto es el único facultado para utilizar la palabra censo, porque tiene características muy particulares. El censo de población, por ejemplo, el primero que se levanta en nuestro país, en nuestro territorio, fue en 1790, después en 1895 y a partir de la aparición de la Dirección General de Estadística en 1882, se empieza a generar información censal de carácter más actualizada, más moderna, y bueno, pues en el 2020 tuvimos el ejercicio número 14 de este censo, pero también tenemos los censos económicos, los censos agropecuarios que levantamos ahora en 2022 y algunos otros censos estatales y municipales. Entonces el censo es una característica técnica muy importante. La encuesta deriva de los censos, es decir, tenemos todas las viviendas identificadas y caracterizadas, de manera que cuando se establece una muestra estadística probabilística, tiene que ver con las características de las viviendas en sus 10 estratos originales, es decir, el estrato 10, el que tiene mejores condiciones, y el estrato 1, que es el de mayor precariedad. Se corre la muestra y tenemos que visitar esas viviendas, y todo eso tiene que ver con esa severidad, de manera que el acercamiento a la realidad es contundente. Tenemos un trabajo por parte de nuestro personal extraordinario y podemos aportar que en más del 95% de lo que aplicamos en campo, en las viviendas, en las unidades económicas o bien en la administración pública federal, estatal o municipal, tiene que ver con la realidad. Reflejamos la realidad casi al 100% y le damos un espacio a algunos elementos que no son completamente controlados, que también es factible que exista, pero reflejamos esa realidad de manera contundente desde hace muchos años y la temática es tan diversa que invita a estar aquí todo el año, todos los días de un año, para poder platicar porque es de gran diversidad temática, de una profundidad de desagregación geográfica extraordinaria. Pero ¿cómo un ama de casa, por ejemplo, como yo, cómo podemos acceder al INEGI a información? Esto es importante, Galia, porque todas las vías de acceso a la información son diversas. Tenemos centros de información aquí en Cuernavaca y en todo el país, que tiene dentro de su equipo de trabajo promotores que conocen muy bien sobre la información y que le dan acompañamiento a cualquier persona interesada. Si, por ejemplo, la universidad, el tecnológico o cualquier otra institución nos invita, siempre estamos participando con ellos para que conozcan los temas que les interesen, las entrevistas, las instituciones federales, estatales o municipales. O sea, quiere decir que si un político no quiere información es porque no la pide. Bien que la consigue por sus propios recursos. En lugar de acudir al INEGI a pedirlo. Porque el INEGI y entonces tendría otros datos.
Tendría la posibilidad de poder abrir la temática tan diversa. Por ejemplo, estamos ahorita levantando la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, información que no existe, o que si existe, sí existe a través de registros o a través de investigaciones, pero en este caso estamos tocando la vivienda para poder caracterizar esa diversidad sexual. En su momento fueron las personas afrodescendientes y así se va innovando, y a las amas de casa, por ejemplo, les podemos ayudar a las tareas, desde lo más elemental, por ejemplo, cuál es la mayor altitud que tenemos en el país, que es el Pico de Orizaba, cuál es la mayor altitud que tenemos en Morelos, que es el volcán Popocatépetl, y así podemos interactuar para las tareas y para la información. ¿De qué me serviría a una ama de casa saber cuál es la altitud más importante? Por una parte, cultura general, pero por otra parte, para poder proveer a sus hijos de información para obtener una calificación. Porque la información tiene, entre otras de sus posibilidades, el hecho de mejorar la calificación de las personas por conocer esa información. Entonces, y es tan diversa el número de habitantes, el número de unidades económicas, la diversidad sexual, cuántos hablantes de lengua indígena, porque apenas se hizo un ejercicio en estos días para poder acceder a esa información y esas localidades, y se tiene una diversidad extraordinaria de información. Entonces, el INEGI hasta puede saber la calidad de felicidad que tenemos en un país. Sí, se tienen diversos estudios. En este caso estamos hablando del módulo de bienestar autorreportado. Si no estás de acuerdo con los datos de promedio nacional, te puedo aplicar el cuestionario para que sepas cuál es el índice de felicidad de la persona. Correcto. De manera que no necesito enfrentar a nada ni a nadie para convencer de que lo que hacemos es un aspecto objetivo. Y además, algo muy importante en este caso, en ese tema, nosotros tenemos la medición a través de este módulo de las líneas de felicidad o de satisfacción. Pero hay un concepto más interesante que yo invito a quienes tengan este interés o este tema, a abordar un tema de mayor profundidad que se llama la eudemonia de la población, es decir, el grado de plenitud con la vida de acuerdo a los índices de felicidad. Y eso es profundizar, porque desgraciadamente en nuestro país y en muchas partes del mundo se especula sobre lo que significa un porcentaje, pero no se aborda una profundidad mayor en cómo es que se construye ese porcentaje, esa referencia, esos números, y lo que nosotros invitamos todo el tiempo es a que se haga así, se sepa cómo se construyó, cuál fue la metodología, cuál fue la muestra, el cuestionario, porque una encuesta no es una compilación de preguntas y salgo a la calle a hacer la aplicación del cuestionario. Para nosotros es algo mucho más diverso. Tenemos, por ejemplo, para Morelos poco más de 120,000 unidades económicas al 2019, y si queremos aplicar una muestra a las unidades económicas o a los negocios, tenemos una base. Tenemos 850,000 viviendas al 2020, y si queremos aplicar una encuesta, tenemos la base para poder ser elocuentes pues de la realidad. Y en este caso, el índice de felicidad, cuando abordamos su diseño conceptual, encontramos que pues hay una diversidad muy extraordinaria, temática, pero que además te pregunta cuál es tu nivel de felicidad con tu persona. Entonces, ¿quiere decir que los mexicanos en términos generales somos felices? Tenemos una personalidad o una idiosincrasia de felicidad con nosotros, con nuestro entorno inmediato, y tenemos algunas situaciones de menor importancia, con una calificación más baja en cuanto a nuestro entorno y a las situaciones de seguridad y a las situaciones de la actividad económica, pero nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, significa esos puntos de felicidad que se pueden abordar, y que bueno, pues estaríamos dando la oportunidad de conocer que existe la información y que cada quien se puede aplicar su cuestionario. Quiero que me platiques qué significa el logotipo del INEGI, pero antes de eso vamos a unos comerciales, ¿te parece? Con mucho gusto. Para comenzar el día bien informado,
informado. Acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. El logotipo del INEGI es una identidad muy importante porque está provista de iconografía muy interesante. Hace muchos años se desarrolló un concurso a nivel nacional al interior del instituto para lograr el logo. Y ese logotipo al final, ya que se obtuvo el ganador, se mandó a una casa especializada para hacer toda la aplicación, tanto de las letras como los números y todas las cuestiones iconográficas de la familia del logotipo INEGI. El logotipo es un conjunto de esquemas de tabulados, es decir, son unas líneas verticales que parecieran unos tabulados estadísticos y unos círculos que integran la forma geográfica del país. De manera que esto es, digamos que la primera impresión y las letras son letras con alguna dinámica visual muy interesante, pero a final de cuentas este logotipo refiere un ábaco prehispánico que entonces se denominaba Nepohualtzin, que era utilizado por las culturas prehispánicas para hacer todas las mediciones y una serie de elementos numéricos de gran profundidad, porque es parte de lo que necesitamos saber. Tenemos en nuestra cultura, en nuestra estructura, la estadística desde tiempos ancestrales. Desde luego, de hecho, si pensamos en cómo se pobló lo que después fue nuestro territorio nacional a partir de la integración de la Confederación de la República Mexicana, se tiene toda esa importancia de cómo se logra un territorio como el que tenemos, o sea, por qué existe un eje neovolcánico que tiene tantas peculiaridades, cómo nace desde el volcán de Colima, el Nevado de Colima, y se va hasta el Cofre de Perote a través del Pico Orizaba y llega hasta la Sierra de los Tuxtlas, y cómo esa actividad orogénica tectónica orogénica genera esa altitud, que es muy peculiar. 2162 es el promedio de la altitud sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, con todas sus fluctuaciones, porque se mueve todos los días. Y bueno, todo eso va dándole características muy peculiares a nuestro territorio. La sapiencia de las culturas prehispánicas es extraordinaria también y tenemos muchos elementos que le prueban y bueno, pues tenemos grandes historiadores que nos permiten conocer qué tan sabios fueron nuestros antecedentes y ahora seguimos con lo mismo porque pues contamos todos los días y hacemos recuentos y vemos un mapa y nos acercamos donde hemos ido, entonces es algo lúdico de naturaleza para los mexicanos, pero me atrevo a pensar que también para los latinos tenemos esos comportamientos que son comportamientos sociales que nos llevan a contactar con la realidad, tengamos o no la precisión de que es una parte de la realidad. Podríamos concluir que el INEGI
dar respuestas claras a preguntas vagas? A cualquier tipo de pregunta y a cualquier temática. Nos han visitado muchas personas, hemos desarrollado proyectos muy importantes con organismos internacionales y Morelos se ha destacado por ser una entidad que tiene pues un arraigo muy fuerte en cuanto a la generación de información. Y desde hace 25 años que estoy aquí en Morelos hemos impulsado esa cultura, esa manera de poder entender que la realidad se puede conocer a través de lo que hace el instituto, y desde los niños hasta los más conocedores pues interactuamos con toda humildad para proponerles una manera de entender la realidad que los acerque a que esa comprensión sea objetiva y que entonces nos ubiquemos en el territorio que nos corresponde. Inclusive a los niños les comentamos tu calificación de cuánto quieres que sea. No, pues de 10. Está bien. ¿Qué es lo que necesitas para tener esa calificación? Pues conocerla, ¿no? Y darle tratamiento, y tenemos todos los elementos para poder hacerlo. Aquí trajimos, por ejemplo, a través de obras, ¡qué maravilla! De obras infantiles. O sea, si yo te pregunto qué necesito para casarme también. Pues podríamos llegar te podría explicar cuál es el promedio de edades y dónde están las personas que tienen más ingreso, pero siempre a través del principio de confidencialidad. Okay. Nunca te voy a dar el nombre de alguien con sus características, porque eso no es factible, pues, exacto, desde el punto de vista del instituto. Entonces, parte de esa realidad, y de ahí que todos los días sean diferentes y que cada vez que tengo oportunidad lo manifiesto. ¿Ricardo está satisfecho con lo que hace? Altamente satisfecho porque el tratamiento de mi trabajo cotidiano genera precisamente lo que estamos haciendo ahorita: compartir la visión, desarrollar una serie de modelos para todas las personas, y todas las personas implica de cualquier edad, inclusive las personas discapacitadas. Tenemos mapas con códigos braille, tenemos muchos otros elementos que permiten acceder a la información, cualquiera que sea su manera de acceder a ella. ¿Hay algo que te falte? Sí hay algo que me falta, que es el hecho de convertir esa información en bienestar de la ciudadanía. Es decir, el 16 de agosto nos reunimos con los presidentes municipales electos en el auditorio de Teopanzolco, pocos días después con los diputados y los presidentes electos, y después otras reuniones, pero no identifico que toda la información que entreguemos todo el tiempo sea utilizada de manera apropiada, de manera profunda, para cambiar el bienestar de la sociedad. Ese es el punto que todavía no me satisface, porque lo he hecho desde hace más de 35 años, pero cambian prioridades y se generan otro tipo de escenarios que no tienen que ver con esa realidad. Si pudieras tú, de alguna manera, toda esta información que tú tienes, beneficiar a las personas, ¿qué le dirías a un televidente, a una persona que nos está viendo ahorita? Porque somos muchos medios los que nos están viendo en este momento. Channel One de Los Ángeles, tenemos más de 1 millón de espectadores. Canal 10.1 de televisión Dix Local, La Jornada Morelos, Lo de Hoy Morelos, son muchos los programas en los que nosotros salimos en este momento, que vamos a salir al aire. ¿Habría algo que tú les aconsejaras para buscar información, para que no se dejen llevar por lo que dicen? Que den la oportunidad para que el INEGI incida en su cotidianidad, hacerlo parte de su manera de entender el entorno, porque la geografía no es la medición de la Tierra para nosotros, es más bien el entorno donde se desarrolla la vida, y la vida se puede captar a través de la estadística. Entonces, si tienes el entorno geográfico, nuestro país, 1.964.000 kilómetros cuadrados, si le sumas la zona económica exclusiva, poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados,
ordenados en 32 estados, 2.461 municipios y poco más de 22,000 localidades. Y dentro de las localidades urbanas y rurales hay manzanas, dentro de las manzanas y de las localidades dispersas hay vivienda, y dentro de la vivienda hay personas. Ese grado de profundidad de las aproximaciones sucesivas a la realidad es una manera de poder darle forma al conocimiento de nuestra propia realidad y tratar de cambiar ese entorno, y para eso es que estamos en el instituto pues todos los días procurando ese contacto con la realidad y convertirla en información. Yo sé que muchas personas en este momento se están preguntando si los números de muertes de la pandemia son reales o no. Le pregunto al INEGI, ¿son reales o no son reales? La cuestión metodológica es diversa. Lo que se tiene como seguimiento de las instituciones de salud es una parte de la realidad, que es una visión parcial de la realidad. Lo que hace el INEGI es una visión integral de la realidad, porque se hace a través de las actas de defunción y con la codificación de la causa de muerte. Entonces, ese boletín que se publica con alguna frecuencia por parte del instituto identifica que 41% de las personas muertas por COVID, de acuerdo a los registros de las instancias de salud, 41% es superior de lo que sucede fuera de las instancias de salud, es decir, en la vivienda, en la calle y en algunos otros entornos. Y el instituto, el INEGI, junto con estas instituciones de salud, crearon un comité técnico especializado para darle tratamiento al asunto y poder tener objetividad en abordar el tema. Y bueno, pues se hace el seguimiento diario de la condición de la pandemia, pero nosotros estamos con la continuidad de la codificación de causa de muerte de las actas de defunción, y van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque son integrales, y esta es una parte de lo que se aborda. Que las instituciones de salud, por ejemplo, lo que nos pudiera decir el secretario de Salud, nos diría de las instituciones gubernamentales, pero no nos diría los que mueren en su casa, los que fallecieron en un hospital privado o los que estuvieron en la calle. En cambio, las actas de defunción no nos pueden mentir, son una generalidad. Sí, y es una forma muy consistente de acceder al fenómeno, y bueno, pues tenemos los registros uno a uno de cada una de las actas. Entonces, para conformar. Estaríamos hablando de un 41% de sobremortalidad. De supermortalidad, de lo que nos están diciendo. De lo que se publica todos los días a través de las conferencias que sabemos de esa temática, y nosotros estamos con la continuidad de la codificación para dar a conocer los resultados a los cortes que corresponda, para tener esa comparabilidad entre las fuentes que conviene abordar. Quiere decir que la pandemia sigue y tenemos que cuidarnos. Desde luego, la recomendación es así. De hecho, nuestro personal tiene esa obligación de llevar toda la protección. No puede contactar con la persona, y bueno, hay muchos otros elementos. Estamos levantando muchas encuestas muy importantes, estaremos dando a conocer los resultados, y pues tiene que ver con el cuidado en la oficina, en la casa, en cualquier otro lugar, para poder cuidar que no tengamos una caída. ¿Cómo es que hay un personaje? Se llama Nomer, es un duende que vive en el país del Ábaco, y en el país del Ábaco hay un castillo con 4 torres, que son las que trabajan para saber cómo es el país del Ábaco. Mejor lo podemos vamos platicar. A hacer una cosa, vamos a hacer un programa donde vayas a una escuela con el personaje y lo grabamos. ¿Qué te parece? Es otra opción, con mucho gusto. Gracias. Nos vemos pronto en esta su casa, Las Dos Caras de la Moneda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela.